Te doy la bienvenida a Yoga Conciencia Viva, un podcast donde vas a encontrar relatos inspiradores de personas que han experimentado cambios profundos en sus vidas a través de la práctica del yoga. Descubre cómo el yoga va más allá de las posturas, convirtiéndose en un camino hacia la autenticidad, la paz interior y conciencia. Cada episodio es una invitación a explorar el viaje interior, a conectarte con tu ser más profundo y a descubrir el potencial transformador que reside en cada uno de nosotros. Prepárate para dejarte inspirar, motivar y conectar con la magia del yoga. Esto es Yoga Conciencia Viva, donde la vida se transforma. El yoga me ofrece la oportunidad de mantener mi conciencia viva y despierta, moviendo el cuerpo, respirando conscientemente, observando mi mente y explorando la conexión profunda con mi ser. Soy Mafe, profesora de yoga, y mi intención con este espacio es compartir historias de personas que, al igual que yo, han sido transformadas por el yoga. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yoga Conciencia Viva. El día de hoy vamos a escuchar al profe Esteban Augusto. Él es uno de los profes del diplomado de yoga que se realiza en la Universidad de Antioquia. Y su historia es sumamente interesante porque el yoga llegó a su vida cuando él era todavía un niño. El profe también es autor, entonces nos va a contar sobre su libro y de la campaña que está realizando en este momento para lanzar el segundo. Para mí fue una conversación sumamente enriquecedora, me gustó bastante como la visión que el profe tiene sobre el yoga, sobre la vida, como cuál es el rol del yoga en nuestras vidas. Entonces espero que disfruten mucho el episodio. Aquí va. Hola Esteban, muy buenos días. Te agradezco mucho tu presencia el día de hoy en el episodio. Entonces quisiera porfa que te presentes, nos cuentes quién eres, qué haces. Bueno, gracias por la invitación. A mí me llaman Esteban Augusto. Pues, ¿qué soy? Soy un humano más que se dedica a contar chistes malos, pero nadie se ríe, entonces me toca dedicarme a otras cosas. En teoría soy disque profesor hace ya un montón de años. También me formé como antropólogo en la universidad y me dedico a viajar, a conversar con la gente, a escribir, a acompañar procesos, a disfrutarme la vida. Creo que es como lo que hago. Para empezar, quería preguntarte, ¿hace cuántos años tuviste el primer contacto con el yoga? Bueno, eso es como historia antigua, porque yo conocí yoga cuando tenía como 4 o 5 años. Ah, Eso fue hace ya bastantes décadas, que mi padre me llevó a unas prácticas que él llevaba, él hacía yoga y hacía artes marciales y cosas así. Y una vez me llevó, pues yo era muy chiquito, recuerdo esa época porque tenía un saquito que me regalaron en esa época con el que yo iba ya a la clase. Y era muy raro, era ver a la gente haciendo unas cosas todas raras. Sí. Y era como, bueno, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto dónde salió? ¿Esto para qué? Pero igual, yo iba como a acompañar a mi papá para compartir tiempo con él, pero me metía en la práctica, luego como que dije, ay no, eso está muy chévere, y yo también me metía, luego me cogieron como ejemplo para mostrar cosas, mira, no sé qué, y yo podía hacer un montón de cosas, sobre todo como el quedarme quieto, era como de chiquito yo era muy bueno para quedarme ahí sentadito quieto. Y pues bueno, así conocí yoga, eso fue ya hace un buen rato, y de ahí para acá han pasado como muchas cosas con la práctica en mi vida. ¿y en qué momento decidiste formarte como profe y dónde fue? Pues claro, el asunto es que en esa época no había formaciones de profesores. Como que claro, todo el asunto con las formaciones es muy reciente, siento Es yo. verdad. Pero yo lo que hice fue que, claro, ya estaba ya muy sardina, unos, no sé, 14 años, me dediqué a practicar muy de lleno, muy de lleno. A practicar artes marciales y a practicar yoga así full. De hecho, primero fue como Kung Fu y Tai Chi, y desde ahí me recomendaron, como que siempre los profes me decían, Esteban, también métele yoga, Esteban, también métele yoga, venía a prácticas de yoga. Entonces yo me metí ahí de lleno a practicar. Y pues en esa época había, digamos, que había unos espacios donde practicábamos y conversábamos, ¿cierto? Donde nos sentábamos a estudiar los temas de yoga. Pues es que era una época muy diferente porque no había todo lo que hay hoy, ¿cierto? No habían estos centros de yoga,
Digamos que la literatura también era muy restringida, pues no estaba YouTube, no estaban tantas cosas que hoy en día en internet. Y pues nos dedicamos a estudiar y a conversar, entonces como que no pasó por como por una formación así de estas que tienen hoy en día con certificados y todas estas cosas, sino que fue como un proceso como un proceso tradicional de enseñanza, ¿cierto? Como que fueron muchos años donde íbamos y practicábamos y luego cada uno daba una clase y luego cada uno exponía un tema y éramos un grupito, al final eso se fue desgranando, quedamos muy pocos, pero pues esa fue la forma en la que empezamos a como que aprender, como muchos cursos de certificación, empezaron a aparecer como profesorados, escuelas, y ahí hicimos parte, yo trabajé en muchas de ellas, acompañé en muchas de ellas, me formé también en muchas de ellas, ya como a posteriori, y bueno, ese ha sido como el camino recorrido. Devolviéndonos un poquito a lo que me contabas al principio de que era como de tu papá, ¿cierto? Que él también lo practicaba y él, sabes como la historia de él, cómo lo conoció, cómo llegó a su vida. Es que mi padre era, bueno, es todavía, mi padre todavía está vivo, hombre, Sí. ya, siempre lo hablo del pasado. Digamos que él fue muy inquieto por todas estas cosas místicas, ¿cierto? Mi padre era es un personaje muy gracioso, mírale con él era. Es un personaje muy gracioso porque, digamos, como que él creció como esos rebeldes hippies de la época de los papás, ¿sí? ¿No? Que no se tragaban el mundo, que no querían, que no se adaptaron a estudiar, que no se adaptaron a como que a trabajar toda una vida, a meterse en una oficina y se preguntaron por otras formas de vivir. Y eso lo condujo a muchas búsquedas místicas y dentro de esas búsquedas místicas llegó a muchas exploraciones y por ahí llegó yoga y llegaron las artes marciales y todo el rollo. Entonces, claro, como que era el referente, como que yo lo veía y yo siempre me soñaba, claro, yo a veces me despertaba en la casa y él no estaba porque se había ido a entrenar Kung Fu. Yo me despertaba y estaba mi papá ahí en el tapete, esos tapetes antiguos, tapetes de verdad. Nosotros, en esa época no habían Matsom ni siquiera. Ni siquiera. Esos tapetes que en la sala nosotros teníamos nada, teníamos solo un tapete Sí. y una mesita para el teléfono, era lo que había en la sala. Entonces yo me levantaba y estaba mi papá ahí estirando, ahí sentado, quieto, meditando. Es como que siempre fue un referente verlo ahí, verlo ahí, verlo ahí. Yo siempre me soñaba como, no, algún día voy a entrar con mi papá, yo, no sé, algún día voy a estar ahí practicando con él y bueno, como que así se me fue la vida y ese fue el recorrido de él, como que meterse por ese mundo, buscar en varios lados. Él también se dedicó a compartir la práctica durante algún tiempo, él era profesor también de varias cosas de estas y bueno, ese fue como su camino. Tú conociste el yoga o llegó a tu vida en una etapa muy temprana de tu vida y tú crees que te dio como herramientas diferentes a las demás personas que de pronto tú observabas. Pues sí, me hizo más raro de lo que ella era, es una forma de decirlo. Y sí me aportó muchas herramientas en función de decisiones, por ejemplo. Sí. Claro, a mí el yoga me llegó antes de mi adolescencia, antes de mi juventud y como que también me permitió priorizar ciertas cosas, ¿cierto? Como que priorizar decisiones en función, yo que sé, en la época de la trasnochada, como que yo me levantaba muy temprano y dije, ¿yo para qué me voy a trasnochar a conversar? No sé qué pendejadas que no llegan a ningún lado. Yo me quedaba en la casa, el otro día yo era muy juicioso, yo en esa época era muy pilo y me levantaba, como que me dio una disciplina muy poderosa de práctica, por ejemplo, como que yo tuve una época, muchos años, donde estaba madrugando mucho y entrenaba muchísimo y hacía unos trabajos muy poderosos de respiraciones y todo el rollo. Entonces como que me aportó eso por un lado, por otro lado como que siento que me sumó algo como en énfasis de la no reactividad, como que me ayudó a desinstalar, ¿cierto? Como ciertos patrones de reacción que a veces suelen estar, como del querer competir, compararse, que era algo que tenía mucho como de mi infancia. Había un patrón ahí todo súper competitivo, de querer ser el mejor y cosas así. Y siento como que el yoga le bajó el volumen a todo eso. Y como que ya, sí, como que desinstaló varias cosas así poderosas. Y pues en otros términos, digamos como que pues físicamente también, digamos, me ha ayudado a cuidarme. Y eso ha sido como otra de las herramientas muy bellas, ¿cierto? Físicamente desde las posturas, desde el estiramiento, desde la alimentación, como que me ha permitido cuidarme. También hay una cosa que siento yo que sí me dio algo muy raro y es como una relación con el descanso diferente. Pues yo duermo relativamente poco desde hace muchos años
pues porque como descanso, como medito, como eso está incorporado, como que el cuerpo tiene otras formas de encontrar balance y siento que no tengo que pasar tantas horas de mi vida acostado durmiendo. Y eso siento que es una gestión diferente que se convirtió como en un doping, siento yo. Yo cuando hice la carrera en la universidad, yo hice la carrera ya después de viejo, pues estudié en la Universidad de Antioquia, pues yo dormía relativamente poco y eso era más eficiente para hacer trabajos, para leer, para hacer todas las cosas que tiene que hacer uno dentro de la carrera universitaria. Y también como en términos de enfoque, como que tener esa posibilidad de estar mucho más presente, como mucho más enfocado, hacía que cambiara un poco la situación, porque yo veía que, como que, digamos, cosas en la universidad, por ejemplo, que cuando había un examen, por ejemplo, un parcial, como que uno llegaba en el corredor ahí esperando al profesor, todo el asunto, y como que se huele el miedo, ¿cierto? Se huele la gente como que tratando el estrés, la gente tratando como de memorizarse lo último, y yo llegaba todo relajado, me sentaba, me quedaba en silencio, cerraba los ojos, como que antes trataba de abandonar lo que se supone que sabía. Yo, digamos, no estudiaba. O sea, como que yo nunca estudio para los exámenes y confío, porque confío en que cuando estoy recibiendo, estoy presente y como que eso sé que en algún lugar queda y ya. O sea, como que no me voy a desgastar memorizando pendejadas y pues tampoco confío mucho en la educación basada en la memoria. Pero entonces como que eso me permitió otras cosas diferentes, ¿cierto? Como estar en momentos así estresantes y asumirlos de una forma distinta. Incluso invitar a mis compañeros, a veces le proponía a los profesores, como varias veces creo que lo hice, como no, vamos antes a respirar, vamos a hacer un masaje para soltar cargas, no sé. Como que eso me permitió unas herramientas distintas para relacionarme y que siento que son muy poderosas y son muy simples, son parte de lo que enseña yoga desde la simpleza, ¿cierto? Un masajito, una respiración, una estirada, un momento de silencio, como que eso de una vez cambia la frecuencia y nos lleva a tener como que una mejor disposición a las situaciones que la vida nos ponga. Como en esos momentos tener esas herramientas que no tienen que ser como, no sé, como grandes cosas, sino que, como tú dices, una respiración y de pronto ya se cambia ese miedo o esa preocupación como por estar presente y ya eso hace la diferencia. Total, y ahí es donde yo siento que esto pues sí, como que de a poquitos me ha cambiado cosas adentro y también así de a poquitos me ha permitido como compartir otras cosas afuera. Sí, te quería preguntar, ¿por qué decidiste también estudiar antropología? ¿Tiene algo que ver como con el yoga, como que quisieras o quisiste en ese momento como entender un poco más, no sé, la humanidad o algo así? Pues bueno, la verdad es que es muy raro. Yo la verdad no quería estudiar. Pues bueno, no quería estudiar, no tenía plata para estudiar. Entonces como que yo ya me había hecho a la idea de que no iba a estudiar nunca una carrera. Sí. Y pues digamos ya lo había asumido así. Pasó que por esa época un alumno mío estaba estudiando para presentarse como en un preuniversitario. Y un día después de clases dejó el folleto del preuniversitario. Sí. Y yo llegué y lo abrí y lo resolví todo. O sea, como que lo abrí y lo resolví. Y lo llamé y le dije, parce, mira, esto se hace así, esto se hace así, porque tenía las cosas marcadas. Y entonces él me dijo, ¿y usted por qué no se presenta? Entonces, para mí ni siquiera había cabido la idea en la cabeza de estudiar una carrera, porque mi papá pues era demasiado rebelde y decía como no pierdan el tiempo estudiando una carrera, dejen de botar corriente por esos lados, y pues tampoco tenía plata. Yo en esa época ni siquiera tenía casa, no tenía dónde vivir básicamente. Entonces como que no era una opción, y como que en ese momento cuando llamé al amigo mío y él me dijo preséntese, como que una parte de mí lo hizo viable. Entonces cuando él me dijo eso dije, bueno, ¿y a qué? ¿Cierto? Con la pregunta. Entonces como, claro, yo era muy estudioso de cosas, leía muchísimo todas estas cosas de otras perspectivas de ver la vida. Y siento que ahí la antropología como que se prestó para eso, era como la que más dialogaba con eso que yo quería y me preguntaba. Y bueno, como que ahí me metí en ese mundo en la universidad, ya dando clases. Yo ya era profesor, yo ya hacía un montón de cosas por fuera, pero siento que me amplió la mirada y era interesante como que aprender a hablar ese idioma. Y hoy en día siento que es una de las grandes ventajas, digamos, en parte de lo que hago, porque puedo hablar tanto el idioma académico, medio científico, no sé, como de estas cosas que habla así como puro y duro, pero también como que
puedo hablar el otro idioma, pero es el idioma, digamos, de la práctica, basado en la experiencia, basado en, digamos, no es algo como que leí y lo estoy repitiendo, sino como que llevo todos unos años cocinándolo. Es como que poder tener esa amalgama de idiomas, siento que me ha permitido hacer las cosas como las hago hoy en día, ¿cierto? Como que tener ese bilingüismo hace que pueda dialogar con ambos mundos y que pueda, pues, hablar con los místicos o hablar sobre las prácticas místicas, pero a la vez como que ponerlas en términos tangibles y en donde cualquier persona casi que pueda entenderlas. ¿Y sientes que la antropología ha nutrido tu práctica de yoga o también tu enseñanza? Pues en términos de la enseñanza, sí, claro, Sí. porque es que la belleza que trae la antropología es aprender a ampliar la perspectiva. Entonces es como aprender a cuestionar, digamos, las instituciones, las creencias en las que uno ha estado instalado, ¿cierto? Que uno da por sentadas. Es como cuando uno desde la antropología amplía la perspectiva, reconoce que hay otras formas de ver el mundo, ¿cierto? Que la de uno, que la que uno le enseñaron no es la única. Y eso como que ha sido siempre mi invitación desde la enseñanza, ¿cierto? Como, listo, tenemos esto, pero esta no es la única forma. ¿Y si vemos otras formas? Como que esa invitación práctica como que se ha nutrido mucho de toda esta visión, de esa visión antropológica. Y también siento que la antropología ha enriquecido mucho mi práctica porque me ha dotado de curiosidad por otras formas, ¿cierto? Entonces también me ha llevado a aprender con otras personas, me ha invitado siempre a recordar que el aprendizaje es constante y eterno, ¿cierto? Sí. Que muchas veces pasa, en las cosas de yoga pasa eso, a mí me causa mucha gracia cuando la gente llega y hace un profesorado, no, que estudié no sé cuántas horas, no sé qué, ya soy profesor y ya sé todo lo que tengo que saber, ya no va a ser ningún otro profesor, y yo soy como, no Ay, sé, no. Sí. ¿cierto? Como que tener esa curiosidad y esa posibilidad de decir, no, es que hay muchas fuentes de aprendizaje, ¿cierto? Hay muchas cosas para aprender. No todo se va a aprender de los cursos, ¿cierto? Se puede aprender de la práctica, se puede aprender de compartir con otras personas, se puede aprender de fuentes de inspiración de adentro y de afuera, pero como que es la posibilidad de reconocer que todos estamos siempre en constante transformación, ¿cierto? Como que somos inacabados de alguna forma, pero ese ser inacabados nos lleva al constante movimiento. Y eso es como es parte de lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Durante tus estudios de antropología, y no sé si de pronto has ejercido la profesión. Un poquito, sí. Sí, bueno, Muy poquito. sientes que el yoga también ha aportado como otras visiones. Sí, ahí sí el yoga le suma primero en la actitud y en la disposición mía, ¿cierto? Eso sí. Como en la forma de responder ante situaciones, yo qué sé, no sé, en términos de informes, en términos de protocolos y eso. Igual, digamos, yo he tenido la fortuna de las veces que he trabajado, yo que hasta en algunos momentos de mi vida he tenido que ir a una oficina para trabajar, como que me he acercado o he permanecido en ellas gracias a la serenidad que me da la práctica de yoga, porque para uno es duro, o sea, como que de alguna otra forma yo pues soy un alma muy libre y tener una oficina, tener unas fechas, tener unos plazos de entrega, como que me, 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 me remueve bastante. Pero, pero siento que las veces que he ejercido, igual pues digamos yo también ahora que trabajo como profesor y cosas así, pues también uno está muy nutrido, es una forma de ejercer también lo que uno ha estudiado. Y se ha nutrido mucho con la perspectiva del yoga, sobre todo los enfoques pedagógicos, ¿cierto? Como darle lugar a no sé, a la pedagogía del silencio, ¿cierto? Como que, bueno, darle lugar a invitar a que las personas sean las que encuentren las respuestas, Sí. ¿cierto? Que a veces, y eso viene desde la enseñanza del yoga, ¿cierto? Como que nosotros estamos muy acostumbrados a que hay un profesor y que nos dice lo que es y ya, y no lo tenemos que aprender y memorizar. Y a mí como que me gusta proponer todo lo opuesto. Que si algo hago yo es como demoler las cosas que creemos que tenemos claras. Y me gusta ser como ese profesor que demuele, que viene desde la fase de yoga. Como que uno en yoga primero pasa por una fase donde se deconstruye, donde se purifica, donde suelta cosas. Entonces como que en la enseñanza viene eso, como que primero hay un momento donde uno suelta creencias y de pronto se da cuenta que está fijo, porque está fijo, que esto de dónde viene. Y ya solo cuando se han soltado cosas, como que ahí ya hay espacio para que surjan nuevas preguntas. Entonces como que mi rol no es vaciar información, sino como facilitar el proceso donde cada quien encuentre sus propias respuestas. Y eso como que viene de yoga, ¿cierto? Como que son elementos que, digamos, que se han tomado de la práctica de yoga y que hoy en día aplico a lo que hago, a lo que me dedico a hacer. ¿Nos podrías contar un poco más de lo que te dedicas ahorita?
Bueno, pues que yo me dedico como a 500 cosas. Sí. Pero, pues digamos que el núcleo grande de lo que hago está con los cursos que ofrecemos. Hay un curso grande que lleva ya 10 cortes, llevamos ya un montón de años ahí con la Universidad de Antioquia, con Facultad de Medicina, el Parque de la Vida, una diplomatura en yoga que creamos hace ya un buen rato y la hemos venido haciendo pues esta última década. Y digamos como que es un espacio formativo dedicado a las personas que quieran pues, conocer yoga, ¿cierto? Practicar yoga, experimentar yoga y encontrar formas de compartirlo, ¿cierto? No es directamente un profesorado, no es directamente una certificación ni nada de eso. No es un curso teórico, porque digamos que casi todo su proceso es vivencial. Y ese es como el grueso de lo que hago. Y pues también están muchos cursos ahí con facultad de medicina, pues, hemos acompañado otras cosas, otros diplomados, hemos creado otros cursos. También con el Instituto de Educación Física en la Universidad de Antioquia tenemos una lectiva que compartimos. También hay otros cursos que doy como por mi cuenta con otros profes y acompañamos a profesores, como unos cursos más de profundización. ¿Qué más? Yo retiros de yoga dejé hacer hace rato. También hago pues algunos peregrinajes a las montañas, como a santuarios naturales, es como lo que me gusta hacer, porque como que la naturaleza tiene el potencial de crear o favorecer espacios para otras conversaciones y otros aprendizajes. Entonces como que ir a caminar una montaña o ir a una cascada como que enseña otras dinámicas, y ahí le integramos pues todas estas cosas que hemos estado recorriendo a lo largo de la vida. Así que bueno, son como las cosas que hacemos. Pues escribo, no sé, converso, no sé, yo no sé qué hago, hablo con la gente, cocino, eso es lo que hago básicamente. Me generaba mucha curiosidad el tema de esa unión entre la Universidad de Antioquia y ese espacio que se da, que es la diplomatura. Estaba buscando información porque quería hacer otra formación. Yo, bueno, entonces me hablaron de eso y yo, bueno, empecé a buscar y la vi yo, ay, qué interesante pues que sea en la de Antioquia. Entonces quería que nos contaras, porfa, como esa historia de cómo surgió esa unión. Pues a ver, eso nace cuando yo entro a la universidad, ¿cierto? Como que Sí. en algún momento, pues yo ya era profesor de yoga, como había contado, me dedicaba bastantes clases, pues no eran muchas en esa época, pero era lo que había, daba para comer y daba para mantenerse ocupado. Y mientras daba clases y todo el asunto, pues estudiaba en la universidad y llegó un momento donde yo dije, bueno, qué bello que todas esas cosas que he practicado, que llevo toda la vida metido en estos, puedan dialogar con esos espacios académicos, ¿cierto? Como que puedan tomar esta sí, Otra no, dimensión, como... sí, exactamente, como que puedan ponerse en función, en servicio mutuamente. Y como que ahí nació la idea. Ah, ok. Para eso, digamos, como que me apoyó mucho un amigo, un socio que tenía en esa época, y con él creamos, digamos, que toda la propuesta de la diplomatura. Mm, que, digamos, pretendía conversar, ¿cierto? Conversar el lado social, el lado pedagógico, el lado histórico que viene como de la academia, como con las prácticas, con las herramientas que vienen de este lado. Y digamos como que creamos esa propuesta y ahí pues la verdad, en el primer intento, cuando nos dijeron, digamos, nos pasamos la propuesta, estuvimos un rato creándola, todo el asunto, nos dijeron como no, queremos hacer esto, pero solo para nuestros egresados. Sí. Eso fue en otra dependencia de la universidad, entonces yo les dije, no, me parece muy bello, muchas gracias por todo, pero yo la verdad no quiero eso. Como yo quiero que esto sea una cosa abierta para otras personas, gente que de pronto no haya estudiado ni siquiera en la universidad, como que quiero que esto tenga otra connotación. Entonces como que ahí abortamos la misión, no se hizo. Y pues lo que pasó, digamos, fue que el amigo mío con el que trabajé en ese proceso, pues murió en un accidente. Entonces luego yo quedé como, bueno, ¿y qué hacer con esto? Sí. Y como que ahí me animé a darle un impulso diferente, volver a tocar puertas y desde ahí, digamos, también siento que como que en honor a él y a lo construido con él, como que le metí mucha más energía para hacerlo posible y pues ahí se hizo. Y digamos como que encontramos un nicho acá en la Facultad de Medicina, en el Parque de la Vida. Y ha sido, eso ha sido muy poderoso poder tener, digamos, dentro de la gente que cursa, un montón de médicos, un montón de psicólogos, un montón Sí.
de personas de áreas muy, digamos, muy profundas de la salud y la investigación y de la ciencia, y también tener gente que nunca ha estudiado en su vida y tener gente con edades muy avanzadas, ya jubilados, y tener gente súper joven. Porque siento que esa riqueza que ofrece la universidad y también como esta propuesta le suma bastante al proceso, porque pues, a mí también me da mucha risa cuando la mayoría de los grupos o de las formaciones o de las clases de yoga son los públicos súper homogéneos, ¿cierto? Porque ahí todas son mujeres, en primer lugar, son mujeres jóvenes, exitosas, alrededor de sus 30, ya. Y entonces como que las opiniones van mucho en esa, ¿cierto? Como que las conversaciones van en función de eso, y está bien, está bien. Como que las mujeres exitosas alrededor de sus 30 tienen que reunirse también a conversar de cosas. Pero como que a mí me gusta una perspectiva más amplia, ¿cierto? Donde cada uno pueda compartir cosas, entonces como que tener gente profesional y gente que nunca ha estudiado, gente a punto de jubilarse o jubilada, hay gente que apenas está empezando su vida, gente que, no sé, que tiene diferentes labores, gente que ha practicado mucho, gente que ha practicado poco, como que esa diversidad, ese potencial de diversidad hace que se generen nuevas reflexiones, porque lo que pregunta el uno no lo va a preguntar el otro, y va a enriquecer el proceso de ambos. Entonces como que esa magia que viene con, digamos, con esta apuesta que se ha hecho en la universidad tiene y como esa capacidad de hacer el diálogo entre la sociedad, ¿cierto? También es el rollo es que tratamos de hacer el curso, es un curso muy, muy económico, es lo más económico, pues de hecho creo que no ha subido de precio como en 10 años, pero como que también para que llegue personas que lo necesitan, ¿cierto? Personas a las que les vendría bien y que pagar chorrocientos millones en un estudio de yoga pues no está en su acceso y en su disposición. Sí, eso que nos cuentas de que sí, que esa diversidad y también esa conversación con médicos, con psicólogos, creo que pocas veces se da como esa combinación, entonces sí, muy interesante que se dé allá. Es que es algo muy bello porque es que todo en la naturaleza, estamos grabando acá en un bosque todo bello que se oyen las cosas al fondo y todo, Sí. eh, pues la naturaleza es diversa, ¿cierto? O sea, esa es la trampa del monocultivo, ¿cierto? Nos enseñaron que todos tenemos que ser lo mismo, hacer lo mismo, ser exitosos, ser profesionales, ser no sé qué. No, 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 no. Y si nos juntamos desde diferentes, y si nos reconocemos como bosque, pero cada bosque es diverso, y algunos árboles duran mucho, otros poco, unos crecen muy rápido, otros no. Y es como, si yo me reconozco como parte del bosque, puedo aprender mucho más sobre mí y sobre los otros cuando estoy en un monocultivo y son un montón de árboles de pino, todos igualitos. Como que, claro, ahí es lo que ha pasado a veces con el yoga, como que con el yoga nos tratan de meter en molde, ¿cierto? Como que todos queremos ser iguales, todos tenemos que ser no sé qué, y tenemos que ser los súper duros en redes, y tenemos que hacer las poses súper perfectas, y utilizar la misma ropa, y vestirnos igualito, y como que, y hablar igualito, como que es muy triste. Yo siento que ese monocultivo del yoga que se vende hoy en día es súper súper triste, aparte de como de patético, y la propuesta de reconocerle el lugar de la diversidad es poderoso. Y es un acto de rebeldía también, pues no lo puedo negar. Para mí sería relativamente fácil estar trabajando con los centros de yoga, con los públicos con los que trabajan, pero como que también la apuesta ha sido llevar esto a otros lugares, a otras personas que tengan capacidad de acción real, ¿cierto? Como que yo sé, y que, bueno, a lo largo de los años siempre han pasado historias muy bellas, como gente, claro, gente que ha estudiado, ha pasado por un curso y como que de la nada te ponen un mensaje y te dicen, profe, mira, tal ejercicio de respiración, lo apliqué con un paciente que estaba no sé qué y tal. Ay, wow. Yo no necesito yo necesito que se aprendan ninguna secuencia de posturas, no necesito que se reciten los Yoga Sutras de memoria, yo no necesito nada de eso, qué pereza eso. Pero si lograron incorporar algo y lo que incorporé fue una respiración y la compartí justo con la persona, eso ya cambió el mundo, ahí está haciendo lo suficiente. Si Total. aprendí, no sé, a ser más receptivo a la hora de escuchar, eso ya está transformando el mundo, y cada rato me llegan mensajitos así, profe, mira, hice esto, mira, con mis estudiantes o con mis compañeros de trabajo. Y digo, necesitamos personas reales, ¿cierto? Personas cotidianas haciendo las cosas. Por eso siempre como que he llevado la bandera de decir como que el mundo necesita menos profesores de yoga, ¿cierto? Como que hoy en día, pues uno levanta una piedra y hay 3 profesores de yoga. Entonces como que el mundo necesita menos profesores de yoga, pero necesita más gente que practique. Ahora todos son profesores, pero nadie practica, ¿cierto? Y nadie practica ni lo externo ni lo interno, ¿cierto? Nadie practica, claro, se dicen profesores, pero como que no sacan un tiempo para tener una disciplina, para sentarse a practicar, pero tampoco se dan como la posibilidad de cultivar los principios internamente. Yo lo digo, es como, no, necesitamos gente que practique, no tanto que se crea que enseña, ¿cierto? Que no se crea ese rol de ser el super influencer, el super salvador del mundo. Eso no funciona así. Como que son actos cotidianos. Yo confío que los actos cotidianos son los que tienen el poder de sembrar la diferencia.
Y pues eso es como lo que tratamos de hacer, como que la gente cotidiana pues tome herramientas y lo que sienta que le sirve lo pueda incorporar y eso lo pueda poner a disposición de los que le rodean. Sí, y también ahorita lo que hablabas de que sí, como que todo el mundo quiere estar en un molde o en una postura y la quiere hacer, ¿cierto? Eso motiva al principio, pero no es quedarse ahí. Yo creo que, y yo pienso que el cuerpo es como la entrada al universo interno, pero sí, también, o sea, si uno entró porque quiere hacer una postura, listo, pero ya como preguntarse luego, ay, solamente es esto o qué más puedo practicar. Que creo que eso es lo que pasa, como que uno entra, ay, sí, qué posturas tan chéveres, pero ya uno se da cuenta que es más profundo que eso. Sí, total, y ahí es donde está la belleza de la práctica, Sí. porque la misma práctica te va mostrando eso, te va mostrando Ujú. que no es solo eso, porque es que el límite del cuerpo, como que el techo es muy bajito, ¿cierto? Como que a donde quiero llegar, el techo con el cuerpo es muy bajito, si quieres hacer la postura del no sé qué, listo, y trabajas unos cuantos años y soltás el músculo del no sé qué, todo bien, pero como que todo lo otro tiene unos techos y también como que unos sabores diferentes, ¿cierto? Y a veces uno por estar buscando esa aspiración corporal termina negándole la puerta al otro. Pero como que la práctica cuando es constante, así sea que uno voy a desarrollar tal postura y le Sí, mete disciplina, como disciplina. que puede que no llegues nunca a esa postura, pero por lo menos se creó la disciplina, Eso. ¿cierto? O puede que la llegues, pero cuando la llegues te das cuenta de que no es solo el haber llegado ahí, sino todo lo que aprendiste en el proceso para llegar ahí. Y si Eso. honras ese lugar de todo lo que aprendiste en el proceso, como que, caramba, entonces cada, no sé, reto que tenga en mi vida, así como lo fue esta postura, puedo incorporar esos principios, mira, la constancia me ayuda, mira, pero el soltar la expectativa me ayuda, como que ahí es donde esas cosas se hacen mucho más poderosas y por eso yo confío en la práctica. Yo durante muchos años, y todavía soy muy crítico, de toda esta dinámica que tiene el yoga y esto, pero como que también confío, igual la gente entrando a hacer posturas, también algo va a pasar, por lo menos va a empezar a habitar el cuerpo, que Eso. muchas de las personas Que somos ni ausentes siquiera. del cuerpo, Sí. como que no le damos un lugar al cuerpo, no sabemos, pues no sabemos ni siquiera cómo sentarnos Ajá. erguidamente o no sabemos cómo reaccionar ante las sensaciones corporales. Y ya desde que se enseñe eso, desde que se enseñe a descansar, a respirar, ahí algo se está haciendo y va a llegar un momento donde se van a hacer cosas, van a suceder cosas un poco más profundas y la misma práctica les va a ir sacando de esa monotonía, de ese monocultivo de las posturas. Retomando el tema de la intención con la cual, digamos, las personas hacen yoga, ahora te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu intención en tu práctica y también cuál es la intención con la que enseñas? Pues yo hace rato creo que solté las intenciones en algún Sí. momento. Claro, yo no, como que en una primera instancia, yo nunca quise enseñar esto, o sea, Ah, yo ok. era muy, claro, es muy bello y muy loco porque, claro, yo era muy dedicado a mí. Mm. Como que yo practicaba, todo lo que practicaba era por mí, ¿cierto? Como que por mi propia búsqueda, por mi propia aspiración, por mi propia, eh, sí, no sé ni cómo decirlo, como por mi propia búsqueda individual, por mi Ujú. propio proceso individual y como que yo no quería enseñar. Y a mí me tuvieron que como que empujar, ¿cierto? Como que darme una patada y mandarme al aire, como parce, mire, es que esto no es para usted solamente, ¿cierto? Como que si la vida se lo puso a usted y usted tiene la facilidad de recibirlo, practicarlo, incorporarlo, pues está en el deber de compartirlo, ¿cierto? Estas no son cosas para que sean atesoradas. Entonces, como que los primeros momentos de enseñanza fueron como que mi primer momento de práctica fue por mi propia búsqueda personal, ¿cierto? Porque necesitaba reordenar cosas, necesitaba soltar cosas, necesitaba explorarme desde otros lugares, drenar, purificar procesos como mencionaba al inicio. Y mi primer proceso de compartir fue como un salto que me obligaron a dar, como parce, no, le toca, ¿cierto? Debe, o sea, como que usted no puede evadir esto. Y a hoy, digamos que a hoy mi proceso de enseñanza, sí, como que digo que está libre de alguna forma de intención. Yo lo que he querido más que todo es, no sé, como ponerme a disposición de quien pueda ser útil. O sea, Ujú. como que pues yo no pretendo, no sé ni qué pretendo la verdad, pero como que honro ese momento donde me dieron una patada al aire
y he reconocido como, mire, todo lo que he recibido, pues lo he recibido por la generosidad de la vida. Y pues yo no soy quien para quedarme con eso. Entonces como que parte de lo que hago es simplemente como que seguir hablando ese lenguaje de la vida y de su generosidad y ponerlo a disposición de los otros. Como que ese es sí, lo que me mueve hoy en día. Qué bello. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que el yoga te ha dejado? Para mí ha sido el servicio, El servicio. porque, porque fue recordar que esto no es solo para uno, ¿cierto? Como que yoga me dijo, listo, sí, muy bello todo esto, sí, perfecto, todo bien, eso se puede creer el súper no sé qué, puede practicar todas las horas que quiera, puede hacer los pranayamas que quiera, puede pararse en donde quiera, pero ningún sentido tiene si no hay con quién compartirlo, o sea, ningún sentido tiene acceder a los estados más trascendentales de lo que sea, si no hay con quién compartirlos. Entonces como que el yoga me abrió la puerta a servir y desde lugares cotidianos, ¿cierto? Ese fue como el aprendizaje y siento que el otro aprendizaje que ha llegado ahí junto con el servicio ha sido como en función de la enseñanza, ¿cierto? Como que me ha permitido recalibrar otras modalidades de enseñanza, ¿cierto? Como que cuestionar procesos de aprendizaje y promover otros procesos, como que ver una enseñanza esto basada en el cada uno, basada en la multidimensionalidad de cada ser, basada en este proceso como de jardinería y diversidad, basada en darle lugar al silencio, en reconocer la impermanencia, como ciertos principios que vienen desde yoga, como que siento que me han calibrado mucho los procesos de compartirme. Si tú no te dedicaras al yoga o el yoga no hubiera llegado a tu vida, ¿cómo te imaginas que sería tu vida? Qué pregunta más acá. Eh, yo digo que si yo no hubiera conocido yoga ni me hubiera dedicado a esto, ya podría ser un habitante de calle tranquilamente. Wow. O, o en el mejor de los casos podría haber hecho una carrera Sí. y estaría trabajando en una oficina de tiempo completo, no sé, por 25, 30 años. Así, sereno. Aunque sí hubiera tenido una vida, digamos que muy cotidiana, pero por muchas cosas de la vida, pues no fue así. Y Sí. a veces me pregunto eso, ¿cierto? Sí. Como yo qué haría. Y también me pregunto, como bueno, cuando deje de enseñar, que sé que está muy cerca ese tiempo, pues qué haré. Mm. Y bueno, no tengo ni idea qué decir. Yo quisiera vivir de conversar y ya no tener no sé, igual tengo una vida muy sencilla, pero no tener que acumular dinero para pagar facturas o cosas así. Pero igual la vida siempre llega una factura, o sea, uno tiene que pagar cosas, uno tiene que pagar por respirar, básicamente. Entonces se Ah, hace sí. como muy complejo eso, pero creo que me dedicaría a escribir, me dedicaría a otras prácticas, no sé, corporales, lo haría así, o enseñar otras cosas. ¿Tienes un momento en tu vida que hayas agradecido por tener las herramientas del yoga? Como que digo, uy, esto me pasó y si no hubiera sido por esto, por estas herramientas, de pronto no lo hubiera tomado como, no sé si la mejor forma o lo hubiera hecho de otra forma. Pues hay muchos. O alguno que quieras compartir. Un momento hace años, yo estaba muy sardino, tenía como 18 o 19 años. Sí. Y, y nos íbamos a acampar a un lugar y la otra gente no llegó. Y yo igual decidí, y dije, bueno, yo estoy preparado, vamos a ir a acampar. Pero no tenía ni comida, no tenía ni sobretecho para la carpa. Bueno, igual yo dije, yo igual puedo sobrevivir. Pero lo que pasó fue que llegué a un lugar donde no había nadie, donde nadie sabía que yo estaba. En esa época no habían celulares, nada de eso. Y yo llegué a un lugar y hice un fueguito, canté y luego me acosté a dormir. Yo dije, yo puedo subir esta mañana, todo bien. Y lo que pasó fue que cayó una tormenta absurda esa noche. Oh, Una tormenta que adentro de la carpa caían goteritas. Ping, sí. ping, ping. Y o sea, todo estaba mojando. Y claro, entonces como que una parte dentro de mí era como, parce, te vas a morir acá, ¿cierto? Como Mm. que qué frío tan berraco, como que todo se está mojando, como que nadie sabe que estás acá, no hay nadie alrededor, como que, ¿cierto? Como que era así, ese ruido interno de todo. Y yo como que lo que dije, bueno, no, pero pues para qué llevamos entrenando toda la vida, pues.
Entonces lo que hice fue que pues, me quité la ropa, la metí en una bolsa para que no me mojara y me senté en los zapatos y crucé las piernas y me quedé toda la noche Sí. como en esta respiración. Pues, en esta respiración todavía sobrevivo, ¿cierto? En esta respiración todavía no me he muerto, ¿cierto? En esta respiración todavía no me ha matado el frío, en esta respiración. Y me quedé haciendo eso toda la noche. Claro, y llegaban otra vez las olas así grandes, como no, ahora sí, el frío te va a matar. Bla, bla, bla. Pero como que fue estar esa noche, toda una noche, o sea, de lo largo que pasa la noche, yo, no sé, yo hice fuego, póngale que todavía había luz de sol cuando hice el fueguito y me acosté y al poquito tiempo, póngale que a las 9 de la noche ya ha llovido, empezó una tormenta durísima con relámpagos, todo. Y como que fue estar toda la noche observándome frente a frente con todos los temores súper efervescentes que estaban ahí. Y fue un proceso brutal. O sea, como que si yo no hubiera estado preparado como esta prueba, si yo no llevara años meditando, haciendo otras cosas, teniendo una relación, digamos, con la disciplina o con el cuerpo, hubiese sido, digamos, como que me hubiese podido echar al dolor, ¿cierto? O hubiese tomado decisiones absurdas, o hubiese de pronto bajado de la montaña a esa hora y eso podía haber terminado peor en medio de la lluvia, no sé, como que me permitió tomar una decisión que fue, digamos, cuidarme en un lugar seguro, y en el lugar seguro era estar con las piernas cruzadas, la columna erguida y pendiente de mi respiración. Y claro, lo que pasó fue que paró de llover en algún momento y yo llegué y me sacudí, todo mojado que estaba. Sí, Me volví a poner la ropa, desarmé la carpa y cuando empecé a bajar la montaña ya salió el sol. O sea, estuve toda la noche, sí. toda la noche. Claro, y cuando yo estaba bajando la montaña, o sea, el humano que bajó de la montaña, Diferente. Otra. sí, o sea, y como que me dio claridad de tomar ciertas decisiones. O sea, gracias a eso acepté con menos resistencia la patada que me dieron para compartir, como parce, mire, como que si usted se puede ir solo para la montaña y encontrar sus estados más trascendentales y profundos y también más locos, pues claro, porque lo trascendental como que siempre va a pasar en la primera instancia por pararse frente a frente con toda la mierda que uno tiene adentro. Sí. Entonces, como que eso se puede ir para allá, pero ¿y el mundo qué? O sea, como que hay que volver a bajar de la montaña, hay que volver a estar aquí para los otros y para servir y para acompañar. Entonces, como que desde ese momento yo como que ya me dediqué de lleno a compartir, ¿cierto? Como que ya como que todas las resistencias internas, todas las excusas que veía, de que ya ahí se disolvieron. Y como que desde ese momento, desde esa montaña, como que la misma práctica que me favoreció el proceso de sobrevivir a una situación como esa, como que también me abrió la puerta de decirme, listo, todo esto que se ha vivido, pues no es solo para usted, ¿cierto? Como que hay que ponerlo, hay que bajar de la montaña y compartirlo con todos pues, los que estén dispuestos a recibirlo. ¿Tú crees que el yoga es una herramienta para el crecimiento personal? Sí, totalmente. Sino que también dependerá. Es muy loco la noción de crecimiento personal, porque a veces nos la pintan como la idea de desarrollo económico que tenemos, ¿cierto? Sí. Como que tenemos que llegar a algún lugar y que siempre está más allá, ¿cierto? Yo diría que sí hay un crecimiento, pero como que primero, la primera fase del crecimiento nace del decrecimiento. Como que lo primero que hay que hacer, como que no hay que hacer un crecimiento personal, lo primero que hay que hacer es como que aprender a vaciarse de sí mismo. Sí. Y en la medida que uno aprende a vaciar, que aprende a decrecer, que aprende a vaciarse, que aprende a soltar cosas, hay espacio para que otras cosas florezcan adentro. Y esa es como la fase del crecimiento. Lo que pasa a veces es que, claro, como con esa noción del crecimiento personal, todos nos quedamos como que sí, hay que aspirar a lo bonito, que se desarrolle, no sé qué, pero como que nadie se preocupa por toda la basura que llevamos adentro, que hemos acumulado durante décadas. Pero entonces como que la primera fase es una fase antes de aligerarse, ¿cierto? Y claro, ya cuando uno se ha aligerado, como que convierte toda esa basura en abono y eso abre espacio para que sucedan otras cosas. Y ahí ya sucede como esta fase de florecer, ¿cierto? De compartirse con los demás. Y digamos que el yoga tiene el potencial de sacar lo mejor que llevamos, lo más excelso que llevamos adentro, ¿cierto?
Y ahí es donde sucede, porque a veces estamos como embobados, ¿cierto? Como que no somos conscientes de lo que llevamos adentro. Y no solo no somos conscientes, sino que eso que llevamos adentro, como que nuestra propia, no sé, naturaleza, termina siendo velada por un montón de cosas, que es toda esa basura de la que hablábamos. Entonces como que termina siendo velada por todos los miedos y las tristezas y las culpas y las rabias. Entonces como que eso nos impide reconocer lo que somos y nos identificamos con toda esa basura. Entonces como que el proceso de crecimiento viene desde ahí, viene primero desde hacernos cargos de todas las cosas que tenemos adentro, de sacarlas, de gestionarlas, de purificarlas, de convertirlas en abono, y para allá después de eso, cuando ya está más ligero el camino, cuando como que las cosas que obstaculizan nuestra visión se han disipado, pues podemos reconectarnos con lo que somos, ¿cierto? Con lo que somos más allá de los nombres y las formas, con lo que somos más allá de nuestros roles, de nuestra posición, de nuestra historia. Y bueno, desde ahí, como que el yoga ofrece esa opción. Ya no es solo entonces como crecimiento, sino que es un florecimiento. Y en esos días hablaba de eso y decía que lo bello del florecimiento es que ninguna flor dura para siempre, ¿cierto? Como que también hay que reconocer ese aspecto efímero. Entonces, como que si estamos en función del florecimiento, claro, ¿y qué es el florecimiento? ¿Qué hace una flor qué hace un árbol cuando florece? ¿Qué hace una planta cuando florece? Como que lo mejor de sí lo ofrece al mundo, porque sabe que no lo puede guardar, ¿cierto? Ofrece los mejores colores, ofrece las formas, los aromas, ofrece todo lo más bello que tiene adentro, lo comparte, porque sabe que no lo puede atesorar, como que sabe que eso no es de él, porque sabe que el árbol sabe que eso se lo recibió al sol, se lo recibió a la tierra, y se lo recibió al viento, se lo recibió al agua, y sabe que como que su naturaleza es darse, su naturaleza es compartirse. Entonces simplemente como que deja que eso que ha recibido como que se abra paso a través de sí y sea compartido. Pero también hay que reconocer que todo florecimiento es efímero, ¿cierto? Entonces, claro, en ese momento puedo tener como que un gran crecimiento, como decías, un gran florecimiento, sí, como que me di cuenta de esas cosas, pero luego va a llegar, pueden que lleguen más cosas que lo velen, o puede que ese nivel de aprendizaje ya no sea suficiente para otros niveles de aprendizaje en otras situaciones que la vida me ponga. Y bueno, yo digo que ahí el potencial de yoga está en eso, en aprender a depurar cosas. Cada vez que uno suda un poquito, cada vez que uno exhala un poquito, cada vez que uno se acuesta boca arriba un poco, como que está muriendo algo, está sacando cosas, está drenando contenidos. Y en la medida que uno como que cultiva, le da lugar al silencio, le da lugar a la quietud, le da lugar como a la posibilidad de que todo se asiente, como que puede reconocer lo que está allá, más, digamos, sí, más en el fondo, lo que subyace a todo el ruido. Y esa es como la gran propuesta que, digamos, podría ofrecer yoga en función de eso que solemos llamar como crecimiento. Y ahí es desinstalar esa idea de que tengo que llegar más, ¿cierto? Yo pienso mucho en la noción de dinero, por ejemplo, como que hoy en día la gente dice, no, quiero ser exitoso. Claro, entonces como que exitoso es cuando, o sea, y como que siempre el éxito está en el futuro, es una ilusión. Es bonito porque, claro, si está en el futuro, si está lejos, pues me invita a moverme, me invita a no quedarme quieto en el inmovilismo, pero a veces nos volvemos esclavos del movimiento, y por volvernos esclavos del movimiento, esclavos de la búsqueda, desconocemos todo lo que está sucediendo en este momento. Entonces, claro, como que toda búsqueda parte de una inconformidad con lo que hay alrededor, y parte digamos, como que del proceso que te ofrece yoga es, bueno, listo, moverse está bien, pero ¿hasta dónde? ¿Cierto? O sea, como que vas a querer tener, no sé, 500,000 seguidores en redes, vas a querer tener chorrocientos mil millones de pesos en tu cuenta, vas a querer tener, o sea, como que, ¿cuál va a ser? ¿Cierto? Como que hay gente que no se siente satisfecha hasta que no, y el problema es que cuando llegue a eso, si llega a eso, luego va a querer más. Más, sí. Entonces como que el asunto no es como el crecer, sino el decrecer, ¿cierto? Como que, pucha, si puedo antes estar pleno con menos, wow, eso como que le suma plenitud, le suma calidad a la vida, y no necesariamente está en función de la cantidad, como a veces nos relacionamos con eso. El podcast se llama Yoga Conciencia Viva, porque, digamos, personalmente lo que más me transformó a mí el yoga fue la conciencia, como darme cuenta de mi cuerpo, de lo que pensaba al interior. Entonces, en ese sentido te quería preguntar qué fue para ti lo que más transformó. Pues que son muchos años. Sí. Yo lo veo desde muchos ángulos, ¿cierto? Como que una cosa que... es que, o sea, como que yo también he tenido una naturaleza desde pequeño muy contemplativa, ¿cierto? Pero si algo transformó fue como ese impulso competitivo. Sí, que nos contabas ahora. Sí, eso fue una cosa que como que se ha ido desinstalando, que era una carga.
y yo no me daba cuenta de lo pesada que era. Siento que, digamos, también ha transformado en mí la relación con los otros. Pero como les decía, yo era muy centrado en mí, ¿cierto? En mi Sí, proceso y digamos como que mi propia naturaleza me lleva a ser muy ermitaño. O sea, yo con mi silencio y mi soledad soy feliz, soy muy feliz. Pero, pero también está la otra cara, como que si algo me ha transformado es la forma en la que me abro a los otros. ujú, Y eso me lo ha enseñado la práctica, ¿cierto? Porque uno no puede quedarse solo en uno. Y para mí es difícil, de hecho ha sido uno de los aprendizajes más jodidos y es muy difícil. O sea, para uno que está súper acostumbrado a su soledad, sí. a hacer las cosas por su propia cuenta, como que el dejarse cuidar, el dejarse acompañar y el estar ahí para cuidar y para acompañar a otros, como que ha sido uno de los grandes aprendizajes, como que reconocer, reconocer el principio de la interdependencia. Esto es una de las sí, de los grandes aprendizajes, porque a veces a uno le venden el cuento muy de la realización personal, ¿cierto? De la iluminación personal, de no sé ni de qué, ¿cierto? Como de que es uno el que tiene que aspirar a llegar al super samadhi del no sé qué y viene del esfuerzo propio, o tiene uno que ganarse el favor y la gracia divina y no sé qué. Y como que es un cuento todo pendejo, ¿cierto? Porque si es que hay algo que siento yo que he aprendido de esto es que los procesos siempre son colectivos, ¿cierto? O sea, volviendo a esto, como que todo el bosque, sí, como que toda la arboleda florece junto. O sea, en un bosque muy diverso, todos los palos de mango saben cuándo es el momento de la cosecha de mangos y florecen juntos y dan frutos juntos. Como que eso es un elemento, o sea, todo florecimiento es colectivo, Mm. como que no está ligado solo de mí, entonces ningún proceso de aspiración, de iluminación es solo por mi propia cuenta y por mi propio esfuerzo, no, sino que está en función de los otros. Y eso siento que ha sido una de las cosas que más he transformado y ha sido como mi bandera, o sea, todos estos últimos, no sé, la última década creo que me he dedicado mucho más a tejer comunidad, ¿cierto? Como a invitar a que todos se conozcan entre sí y en la medida que todos se conozcan entre sí, se apoyen entre sí, en la medida que todos se conozcan y se apoyen entre sí, se cuiden entre sí. Y eso ha sido un eje central en todas mis decisiones, ¿cierto? Como que siempre que me pregunto, bueno, qué hacer, qué promover, qué actividades llevar a cabo, siempre como que la gran pregunta es, bueno, ¿qué tantas cosas se pueden tejer? ¿Qué tantas personas, qué tantos vínculos, qué tantas relaciones se pueden construir desde aquí? Porque es que es súper fácil en el mundo de hoy caer en la importancia personal, ¿cierto? En inflar, es que soy yo el que hago y soy yo el que muevo 500.000 personas, soy yo el que, sí, hago todo gira alrededor mío. Y como que todo el llamado que me ha gustado hacer es como, no, es que es un nosotros, ¿cierto? Es un nosotros y metámosle fuerza al nosotros, ¿cierto? Y entre el nosotros nos apoyamos, nos acompañamos. Y ya no es como que sea alguien que esté en el centro y que todos le rindan pleitesía, sino que sean muchos que estemos todos apoyados entre todos y que nos sepamos conectados entre todos, para que cuando un elemento, digamos, de esa red pueda dejar de estar, los otros puedan seguirse sosteniendo por los vínculos que se tejieron. Quisieras dejar un mensaje Como un mensaje como que, de invitación o como, sí, decir algo más de lo que te he preguntado. bueno, pues que ya hemos hablado de muchas cosas. Yo Sí, diría que, bueno, también como que los caminos son personales, ¿cierto? sí, Como que con todo esto que me preguntaste, eso que conversamos, es una forma de entender pues, mi proceso, lo que la vida sí. tenía para mí. Y digamos que diría, no, sería súper bello que lográramos sacar la práctica de nosotros mismos y que lográramos sacar la práctica del tapete y que lográramos sacar la práctica de solo el cuerpo y como que pudiéramos expandirla, ¿cierto? Pero, pero puede que para algunos ese no sea su camino, ¿cierto? Puede que para algunos su camino ya está tan expansivo y antes necesiten es volver a sí mismo, ¿cierto? Sí. Porque de tanto estar en función de los otros se han olvidado de sí. ¿Verdad? Como que la vida tiene su belleza. Yo lo que podría decir, siento, es como aprender a ser receptivos, ¿cierto? Como que abrirnos a aprender siempre, abrirnos a Mm. aprender de, no sé, de lo que los
pajaritos que cantan tienen para decirnos, aprender de lo que la lluvia tiene para decirnos. Como que si uno se abre a aprender, como que la magia sucede adentro, ¿cierto? Como que el misterio de la vida encuentra una forma de darnos pistas y de abrirnos las rutas. Pero cuando uno no se abre a aprender, cuando uno ya cree que se la sabe, cuando uno, claro, cuando uno se cree muy sabio, pues no le cabe nada más. Y ahí es como la posibilidad siempre de vaciarse, ¿cierto? Sí. De ser receptivo. Ese creo que sería El mensaje. el gran llamado, sí. Que si como humanos fuéramos más receptivos, pues tejeríamos lazos más profundos. Pero si todos somos así como queriendo imponer, Sí. pues, y nadie quiere recibir, pues entonces como que termina uno como que, claro, inflando su importancia personal. Pero si uno aprende a ser receptivo, como que saca espacio dentro de sí para que otras cosas puedan conectarse. ¿Podría resumir yoga en una palabra o en una frase corta? Pues hay dos frases que me gusta decir. Sí. Una es como que yoga es el camino para ir adentro, pero para poder volver afuera. O sea, como que es un viaje de ida y vuelta. Listo, como tenerlo ahí presente. Y también la otra que me gusta definir con yoga es, claro, como que yoga es una práctica artificial. O sea, que es más artificial que uno pararse en la cabeza, que uno taparse las fosas nasales, que, o sea, eso es súper artificial. El yoga es una práctica artificial para volver a nuestro estado natural. ¿Cierto? Como que son dos frases que a veces me gusta proponer, que siento que pueden, claro, salirnos de a veces la noción de yoga que manejamos hoy en día. Quisiera que por favor nos hablaras de tu libro y también de la campaña que estás ahorita haciendo en este momento. Bueno, hay un libro. El libro no es mío, el libro. Hay un libro que escribimos y que de hecho es como una compilación de reflexiones, ¿cierto? Sí. Que nació de conversadas, así como estas, como que alguien pregunta algo, algún día dando una clase, no sé, algún día caminando por un bosque, alguna reflexión llegó y las volvimos palabras y digamos que compilamos muchas de esas reflexiones, 108 reflexiones, así sacamos un libro hace 2 años que regalamos. Se llama Puntos Peregrinos, regalamos un montón de ejemplares y ahorita pues hay suficientes reflexiones como para un segundo libro, ya están todas las reflexiones, digamos, escritas, todo el rollo, pero pues ahora no tengo el recurso económico para donar otros chorrocientos libros. Sí. Entonces ahora, digamos, tenemos todo para el segundo libro y pues lo que estamos haciendo es una campaña como de preventa. Entonces, pues uno ya puede comprar el libro, pues, y con eso que compramos, pues de una vez pagamos la impresión y todos los gastos que hay detrás de eso, y pues también vamos a sacar más ejemplares del primer libro. Así que tenemos como una Baki que es como estos recaudos en línea, y pues se puede, digamos, precomprar el libro o se puede dar un aporte, o sea, un aporte, yo quiero aportar con 1.000 pesos, bueno, no con 1.000, creo que la página solo deja como de 3.000, como 3.000, 5.000 pesos para que esto suceda. Y ahí estamos sumando como esfuerzos colectivos, todavía quedan como un par de semanas de campaña y bueno, esperamos que ese libro, pues que son reflexiones y que pues sé que tiene el potencial de sembrar ideas diferentes, pues pueda llegar a otras personas, pueda llegar a cambiar de pronto, sí, a remover cosas y a promover otras cosas diferentes, como formas de relacionarnos con la vida. Y pues bueno, muchas de estas reflexiones que saldrán en el segundo libro son inspiradas en la naturaleza, son inspiradas en viajes, son inspiradas en conversaciones con lagunas y montañas. Así que bueno, también es como una invitación a que volvamos a renaturalizarnos en la vida. Y también del podcast que también tienes con otro compañero. ¿Nos podrías hablar, porfa, de eso? Claro, y ese es un proyecto, Sí. un proyecto muy gracioso, Ole, porque era un chiste que yo siempre hacía. Sí. Yo siempre pues, claro, todos estos años dictando clases y charlas y todo el rollo, como que la gente llegaba y grababa todas las cosas. Pero entonces la gente decía, profe, pero si alguien me graba, yo podría no venir, o no sé qué, ¿cierto? Y yo le decía como, no, pero es que la experiencia es venir, ¿cierto? Es que no es solo información. Yo siempre le decía, pues si yo quisiera que la gente me escuchara, yo tendría un programa de radio, ¿cierto? Siempre decía ese comentario. Y claro, terminó siendo que hoy en día hay un podcast donde converso con Jorge, que es un gran amigo, que él fue el de la idea, ¿cierto? De hecho, él me dio esa idea hace años cuando no había podcast en español. Él estudió en Estados Unidos un tiempo y llegó acá hace, no sé,
8 años, creo, o más, y me dijo como, parce, mire, lo que va a mandar la parada van a ser los podcasts y no hay nada en español, y no sé qué, metámosle, usted que da clases, usted que habla, no da, y yo dije, no, parce, no, qué pereza. Eso no es para mí, hágale usted, todo bien, yo los apoyo, me invita de vez en cuando, y como que no le copié las cañas en ese momento y ni muchos años después, ya cuando él se volvió a ir a Estados Unidos, como que ya fue como una excusa, era para vernos, como para seguir conversando. Es un gran amigo. Entonces como que cuando él se fue a estudiar, que se ganó otra beca por allá, entonces como que era una excusa para vernos virtualmente y grabar un episodio. Y pues ahí está el Yogaverso se llama y es un podcast del yoga cotidiano, donde cogemos los principios de lo que es yoga y los tratamos como de desmenuzar y ponerlos en un lenguaje que todos los van a aprender. Hay prácticas corticas, hay entrevistas con personas y hay como conversaciones sobre temas y bueno, es como otra de esas herramientas, así como el libro, ¿cierto? Así como el podcast, el libro, son como herramientas de polinización que estamos dejando que puedan servir de fuente de inspiración. Es como otra posibilidad de compartir lo que tenemos, ¿cierto? Como de no atesorar las cosas y ponerlas a disposición de quienes puedan resonar con ellas. Así que bueno, bienvenidos desde acá, desde el podcast. Pues bienvenidos a que escuchen también el Yogaverso. Ah, sí, ahí voy a dejar los links de todo. ¿Y dónde te pueden encontrar? Acá, conmigo. Yo siempre estoy acá conmigo. Sí, ¿cómo así? bueno. en Instagram. En el Instagram aparece es que estebananda.ea. Es un Instagram que me crearon por ahí como un chiste y terminé yo es que manejándolo. Sí. Sí, ahí aparezco, ahí contesto, pues sí, ahí está mi contacto de WhatsApp, creo, no sé si sí. Me pueden encontrar, hay un blog que tenemos de semillero de yoga, y ahí pues como que escribo reflexiones, hay como procesos que compartimos desde allí. Esteban, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación, por estar aquí el día de hoy y compartir este tiempo de conversación y por compartirnos de tu visión y de tus experiencias. Hombre, gracias, antes gracias a vos por la invitación. Ahí disculpan todos los que nos oyen, disculpan que yo a veces tiro mucho palo y doy muy duro, pero bueno, pues también hace parte de lo que siento que es necesario decir o promover en estos momentos. Y pues bueno, hay más historias, cosas personales que casi nunca hablo, pero que sé que pueden servir de referencia. Así que gracias por poner esas preguntas, por poner esos temas. Y bueno, que nos sigamos encontrando en el camino del vivir. Así será, muchísimas gracias. Gracias a ti.